Le voy a explicar. Cuando Cristo nos vino a anunciar a través de su resurrección que no existía la muerte, sino solamente el dormir. Nosotros no morimos en todo este tiempo. Nosotros dormimos, nada más. Ajá. Cristo lo demostró cuando levantó a Lázaro, que él podía, si Cristo decía, representaba a Dios Cristo, porque Dios venía y lo tomaba. Por eso dice la Escritura que Felipe le dijo, un discípulo de Jesús, Felipe le dijo a Jesús, Señor, le dijo, muéstranos al Padre para que creamos. Y le dice, y se voltea al Señor Jesús y le dice, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido, le dice, dándole a entender que el Espíritu del Padre, Dios Padre, estaba con Jesús. Entonces, como estaba con Jesús, el Espíritu de Dios Padre lo había visitado para que viniera a enseñarle al pueblo el amor que había olvidado el ser humano. Habían olvidado el amor, que es la base de todo. Entonces, le dice, Felipe pues se quedó asombrado, no lo entendían, esos discípulos no entendían nada de lo que estaba pasando. Entonces, ¿cuál era la finalidad de que el Padre viniera? Ve la película de ayer, del espacio entre nosotros. El cuerpo de los seres espirituales no puede permanecer sobre la tierra si no tiene un traje para permanecer aquí. Por eso es el cuerpo humano. El cuerpo humano es un traje espacial del espíritu. Para que el cuerpo espiritual o el ser espiritual, la esencia espiritual, pueda permanecer aquí, pueda respirar, ajá, pueda caminar aquí, pueda moverse. Entonces el Padre, para poder visitar a los mortales, o sea, ver cómo caminaba su pueblo, ¿qué hizo? Se quiso hacer un cuerpo perfecto y fue cuando utilizó a una mujer obediente perfecta que fue María, que caminaba en obediencia a Dios. Y a María le encargó tener un hijo, que iban a ser un hijo. Vino sobre María, vino un ángel del Señor que la guió a hacer aquello que Dios la estaba enviando. Y le dijo, mira María, tú vas a tener un hijo, pero no de José. José solamente fue el que la protegió. José fue el sustento de María. Pero María, dice la palabra de Dios, yo de todo lo que le hablo es bíblico. La Biblia nos dice, todo el que niegue, dice, que Jesús nació de carne y sangre, ese es el anticristo. Porque Jesús era 100% hombre. Y le voy a decir una cosa muy importante. No pueden nacer la carne y la sangre si no hay unión de hombre y mujer. Quiere decir que María era una virgen, sí fue virgen, eso es indiscutible. Fue virgen, pero María conoció a un soldado romano que se llamó Publio. Antes hacían los soldados cruzadas hacia Israel, hacia Jerusalén. El ángel del Señor guió a María a que conociera a Publio. María estaba comprometida con José, porque María era una campesina, eran muy pobres. Entonces, su mamá, al ver que María era tan pobre y que no podían sustentar a sus otros hijos, le ofreció a José, que era un hombre temeroso de Dios, a su hija María. Esto a María se le hizo injusto porque María era visitada por el ángel del Señor y a María ya le habían anunciado que ella iba a tener un hijo de Dios. Ella no entendía cómo, ella no sabía cómo, pero cuando la compromete su mamá por necesidad económica con un hombre de 60 años, temeroso de Dios, esto se le hace una injusticia porque ella tenía 14 años. Entonces, ¿qué pasa? Viene el ángel del Señor y le dice, María, la guía pues, y le dice, María, vas a concebir un hijo. Y le dice, pero ¿cómo es esto? Yo no conozco varón. Solamente que en la Biblia no van a sacar eso.
Esos son detalles personales que no tiene por qué importarle a los demás. Lo que importa es lo que fue Jesucristo. Eso es lo que le debe importar al ser humano nada más. Pero el ser humano es tan tonto que siempre está señalando o quiere divinizar las cosas para poder creer. Entonces, ¿qué pasa? El ángel del Señor, enviado para guiar a María, la guió hacia Publio, el soldado romano. Viene el soldado romano, enamora a María. María es adúltera porque ella estaba comprometida con José, pero a Dios no le importa eso, porque eran sus planes, ¿sí me explico? Entonces, ¿qué pasa? María se enamora de Publio, tiene relaciones sexuales, por eso Jesús nació de carne y sangre, porque nació de una relación sexual, solo así nace la carne y la sangre. Se embaraza de Jesús, por eso dice un salmo, en pecado me concibió mi madre, dice. En maldad he sido concebido, porque el ser humano iba a ver aquello como un pecado. Si declaraban cómo había nacido Jesús, no iba a creer nadie en Jesús, porque la gente es estúpida, les repito, y no iban a creer, iban a decir, ay, es hijo de un humano. Si así decían, si es hijo del carpintero, así lo menospreciaban. Entonces, en ese tiempo y en esa tierra apedreaban a las mujeres, a las adúlteras. Ah, pero ellos no se apedreaban cuando Dios es justo. Para él, el hombre que adúltero también merece la muerte a pedradas, porque también es adúltero. Y Dios no hace injusticia entre hombre y mujer, para él son iguales. Pero en aquellas tierras eran injustos y habían oprimido a la mujer. Entonces, ¿qué pasa? María tenía un destino por haberse dejado llevar por el amor, por haberse enamorado de Publio a sus 14 años, por haberse entregado, merecía la muerte. No había hecho una fornicación, se enamoró Publio de ella y ella de Publio. Entonces, ¿qué pasa? Que el ángel del Señor le dijo, María, si tú te presentas ante José y dices que estás embarazada y ese otro hombre, te van a matar a pedradas. Y el Hijo de Dios, que es lo que está en tu vientre, y así tenía que nacer, va a morir también contigo. Entonces el ángel del Señor, de parte de Dios, le dijo a María, ve y dile a José, estoy embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. No mentía, María no estaba mintiendo. María no mintió. María no mintió. María dijo lo que Dios le envió a decir a través de su ángel. Y ella dijo, estoy embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. No mintió porque era la obra del ángel que Dios envió. Él la guió con el padre de Jesús, que era Publio, el soldado romano. Por eso Jesús era muy diferente a todos los de esa tierra. Era una mezcla de romanos con los de Belén, que es de donde era María, de los israelitas, que es en realidad toda la tierra. Era una mezcla y Jesús sobresalía porque era lampiño, no es como lo pintan, que era barbón, ¿no? Porque lo pintan como son los de allá. Jesús salió lampiño, tenía los ojos enormes y los tenía claritos entre azules y verdes. Su cabellera la tenía medio rubia y lo llegaba al hombro. Y su piel era bronceada, quemada por el desierto, por el sol, porque él andaba en la calle. Era un hombre muy hermoso, no era muy alto, él medía como de 1,60 a 1,70, no medía mucho. Pero el Espíritu del Señor, Dios Todopoderoso, estaba con él. Y cuando él hablaba, dice que fuego salía de su boca, porque salía con poder la palabra de Dios, porque él sabía que estaba hablando la verdad y Dios estaba con él. ¿Por qué tenía que ser así? Dios quería solamente un cuerpo para visitar a su gente en la tierra, para visitar a su experimento. Él tomaba el cuerpo de su hijo y descendía a la tierra, y entonces habían sanidades, entonces habían prodigios, entonces habían milagros. La gente se acercaba y lo tocaba y quedaba sana, porque era Dios, no Jesús, el cuerpo, el Hijo de Dios, sino
Dios Padre en Jesús y tocaban a Dios o tocaban a Jesús y quedaba sana la gente. Pero eran solamente personas destinadas a ser sanas, no todos. Por eso Jesús le dice, enseña en una parábola. Cuando le pregunta a uno, le dice, Señor, ¿para que este esté paralítico? Le dice, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él? Y le dice, hubieron varios casos, no nada más ese. Y le dice el Señor, no es que este pecara, ni sus padres pecaran, sino que este tenía que estar así para que la gloria de Dios se manifieste a los hombres, le dijo. Porque si los hombres no ven milagros, no van a creerle. Entonces, ese hombre tenía que estar en ese estado para que cuando Jesús lo tocara, quedara sano. Y todos dijeran, ¡ay, Dios vive! Dios está en Jesús, Jesús es Dios. Y lo adoraran y lo buscaran. Para eso tenía que estar ese hombre así. Y esos fueron muchos casos que pasaron de mucha gente enferma que al tocar a Jesús quedaban sanos. Pero porque era el Espíritu del Padre, Dios Todopoderoso, que estaba sobre él. Que venía, descendía sobre él y se iba. Entonces, ¿qué pasa? Que María es guiada por el Espíritu Santo, el ángel del Señor, a concebir a Jesús. ¿Para qué? Para que nos enseñara el arrepentimiento de pecados, nos entregáramos a Dios, nos arrepintiéramos de nuestro mal caminar, camináramos como Dios lo tenía planeado desde un principio. Él nos enseñó 9 frutos espirituales desde allá de nuestra casa celestial. Él dijo, para que ustedes puedan ser seres superiores, necesitan practicar el amor, que es la base de todo. Amar a los demás, preocuparte por los demás. Si tú practicas el amor, que es la base de todos, y que todo entra, todos estos 9 frutos entran en un conjunto ahí en esa palabra, vas a llegar a la mente de un ser superior. Y el amor es gozo, es andar contento, es paz, es andar en paz con todos, hacer la paz, es paciencia. Usted me ha visto cómo soy con Lisandrito, muy paciente. Es ser bondadoso, es hacer el bien a todos los de nuestro alrededor. Ajá. Es tener dominio propio en toda situación para controlarse cuando quiere la ira llegar a su cabeza, cuando quieren venir a que usted tome, poder decir no gracias, cuando quieren venir a que usted fume, poder decir no gracias, cuando quieren venir a que usted murmure, decir no gracias. Eso es dominio propio, es templanza. Todos estos 9 frutos giran alrededor de Dios. Eso es Dios. Eso encierra a Dios. La fe. La fe es lo más importante de todo. Porque con la fe usted puede mover al mundo. Una persona que tenga fe, como un grano de mostaza, que es la semilla más chiquita, puede cambiar el futuro de todos los mortales y de este planeta. Una persona con fe. Lo vimos desde el momento que Noé fue el que fue salvo y por él ahora, por su fe, condenó al mundo, dice. Y a él lo salvaron en un arca, por su fe, no por el buen caminar de su familia, sino por la fe de Noé, porque él creía en Dios. ¿Qué es la fe? La fe nos enseña la escritura en Hebreos, que es la certeza de lo que se espera, o sea, estar completamente seguro de que aquello que esperamos va a llegar. La convicción de lo que no se ve, o sea, estar convencidos de que Dios, aunque usted no lo pueda ver a través de sus ojos carnales, existe. De que Dios protege, de que Dios salva, pero la fe no actúa sin obediencia, estamos. Usted tiene que ser obediente para que la fe sea movida.